la recepción que me hace, que no merezco. Pero este tema es controversial, definitivamente. Yo ni de chiste me permitía tratar pacientes con cáncer. En 1970, las autoridades sanitarias de México nos convocaron a un congreso que se llamó Tratamiento Ecléctico del cáncer, y obviamente fuimos con la ilusión de saber de qué se trataba ese concepto, y la noticia que nos dieron es que nadie debería tocar los pacientes de cáncer, que solamente los oncólogos que se empezaron a formar en esa época podrían tener acceso a esos pacientes. Yo tuve la oportunidad de ver pacientes oncológicos porque me dedicaba a la medicina física, y por eso me mandaban pacientes con problemas secundarios como inflamación, como dolor o como disfunción neuromuscular, y esa era mi labor, tratarlos de esas funciones. Pero como quiera tuve que tener acceso a pacientes con cáncer. Este sistema que voy a exponer se remonta teóricamente al año de 1900, cuando el doctor Sorensen definió a la materia orgánica en función de su proporción de hidrogeniones, que conocemos como pH, potencial de hidrógeno. Y el doctor Sorensen estipuló un término nuevo, porque ya se conocía que había fenómenos duales como el yin y el yang, como el hometeo o el homeácatl, pero él definió el punto medio neutral de la materia y lo calificó como 7. Ahí la potencia a menos 7 del potencial de hidrógeno es lo que define la neutralidad de la materia. Y con ese antecedente empezamos a trabajar en este fenómeno junto con todos los conocimientos que íbamos teniendo. En 1860 fue cuando Sorensen define la neutralidad en el potencial 7. Y de ahí Claude Bernard, que fue un eminente médico, postuló que la salud debe mantenerse en límites cercanos a la neutralidad. No toleramos acidosis ni alcalosis extremas. En 1915, Albert Einstein da a conocer su teoría de la relatividad y la fórmula magistral que él definió para la energía y la materia. Obviamente que si la materia es igual a la energía o viceversa, ¿por qué no estudiar los fenómenos desde el punto de vista energético, no material? En la naturaleza solo existen 4 fuerzas: la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza de gravedad y la fuerza magnética. Y obviamente el magnetismo es lo que nos da a nosotros los elementos para conocer que el doctor Hahnemann ya había empezado a utilizar campos magnéticos y llegó a la conclusión de los campos norte o negativos tienen capacidad analgésica y los polos sur o positivos
tenían capacidad anestésica. Y con esos elementos, el doctor Richard Bering-Meyer también consigue definir por campos magnéticos las distorsiones de pH en personajes inicialmente que salieron de la gravedad terrestre, que fueron los primeros astronautas, y él colaboró en esos programas y detectó que podía corregir alteraciones posturales por medio de campos magnéticos. Y este doctor Richard Bering-Meyer fue el que a mí me dio clase y me enseñó que los campos magnéticos pueden también tener una interacción con la materia y llevarlas a condiciones de salud. En 1988, afortunadamente, Goiz Durán, que soy yo, encontró un fenómeno bioenergético que se conoce como par biomagnético, que es estrictamente fiel a cualquier patógeno del organismo humano, ya se llámense virus, bacterias, hongos o parásitos. A la fecha tenemos ya detectados alrededor de 350 puntos que nos definen exactamente qué microorganismo está actuando en ese punto. Y lo hago con campos magnéticos de mediana intensidad, entre 1000 y 10.000 Gauss. Y de 1988 a 1993 pude detectar en 25.000 pacientes alteraciones orgánicas producidas por virus como rubiola, varicela, sarampión, viruela, rociola, cualquiera, y bacterias como la tuberculosis, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, la shigella. Cualquier bacteria también se puede detectar con estos campos magnéticos. Pero en 1993 mi sistema dio un brinco cuántico y empecé a detectar estos fenómenos con el esfuerzo mental, que es lo que ya me está empezando a fallar, y ya tengo prohibido viajar en avión. Por eso dudé mucho de venir a Colombia, pero creo que merece la pena que me escuche un grupo de personalidades como ustedes y que me autoricen una institución para hablar sin tener ninguna restricción, como sucede en países como México, que estamos designados para no hablar. A mí me hicieron firmar un documento por el cual me comprometí a no investigar, a no publicar y a no molestar a las autoridades sanitarias. Pero Ecuador fue el país que me dio oportunidad de programar estos conceptos, y en el año 2000 dicté 5 años, es un cursillo que ya empezaba yo a dar, y obviamente la Universidad Nacional de Loja avaló esos cursillos. Actualmente ya tenemos más de 300 cursos dictados de primer nivel, y a partir de 96 se integraron los de segundo nivel. Pero todavía sucedió otro fenómeno. En 1995 pude detectar y anular la patología de un paciente en Italia, y eso abrió otro campo de investigación, la telebioenergética. Con esto podemos ver pacientes en cualquier punto del mundo. No lo he hecho con astronautas, no he tenido esa oportunidad, pero no dudo que también se pueda hacer. Y en España, cuando expliqué esto a los médicos de la Universidad de Alcalá de Henares, un doctor
generosamente se paró y dijo: te felicito, llegaste a puntos de la materia y la energía. Ahí ya no hay tiempo ni hay distancia, y tú puedes hacer con eso lo que quieras. Y bueno, lo estamos haciendo. Y esto es lo que me llevó a mí a justificar ante ustedes y ante las autoridades lo que está pasando. Obviamente que esto empezó por enfermedades orgánicas y luego crónico-degenerativas, sindromáticas, estructurales y todo tipo de patologías. El mundo se abrió a la bioenergética y con eso pudimos rastrear los fenómenos que anteceden a un tumor canceroso, porque los médicos hasta la fecha creen que el cáncer es el tumor, y ese no es el cáncer para mí. Para los médicos oncólogos sí, y obviamente tenemos como antecedentes que ya expertos en Estados Unidos también están tratando de modificar los conceptos en relación al cáncer. Y tenemos también como base de nuestro sistema los descubrimientos de los científicos rusos, que ya han podido demostrar que el esfuerzo mental, que la intencionalidad puede modificar nuestra conducta biológica, para bien sobre todo. Esta es una célula hepática. Ahí está el núcleo de la célula, el citoplasma, la membrana nuclear y tejidos adyacentes. El primer paso de este fenómeno cáncer ocurre cuando los virus, que no tienen metabolismo, pero tienen ADN y por lo mismo inteligencia, ingresan a la membrana celular para adentro replicarse por el ADN que les generan las mitocondrias. Y ese es el primer fenómeno que ocurre en el cáncer. Primero, la perforación de la membrana celular. Segundo, la excitación interna de los cromosomas que producen fiebre. Y tercero, la mucoproteína que se queda fuera de la membrana, porque la membrana es permeable, pero es selectiva y no deja entrar al interior de la célula la mucoproteína, y eso trae como consecuencia edema. Y esos son los tres primeros pasos de un fenómeno. Generalmente cualquier fenómeno infeccioso, pero específicamente cáncer: perforación de la membrana, aumento de la temperatura y edema cerebral, tisular. Obviamente que el tratamiento alopático ante un tumor, como sabemos, en general, no digo en particular, es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, y terapias para otros problemas adyacentes. Y en biomagnetismo lo que logramos con este sistema es detectar los virus patógenos que están afectando, las bacterias también patógenas, y las podemos erradicar selectivamente sin dañar a los tejidos o a los órganos que están adyacentes. Son específicos los pares biomagnéticos para cada patógeno y para cada enfermedad. Y obviamente eso nos permite no dañar en nada a los organismos que están adjuntos a estos fenómenos tumorales.
sino directamente y específicamente a los patógenos que están conformando el problema. Pero últimamente, y este es un descubrimiento de un par de años para acá, caí en cuenta que los parásitos tienen que ver en la formación del tumor en el cerebro. Generalmente es el cisticerco o la entomera histolítica, porque tiene ahí su parte magnético. En los problemas de cuellos, la sarna o escabiasis son las que determinan la formación tumoral. En la mama, que es la más común de las lesiones que sufre la mujer, el cáncer de mama, es la tenia solium la que siempre está presente en la formación tumoral. Y otros más, como el Ascaris lubricoides en el abdomen. Y con esta técnica yo he tenido resultados positivos y hemos podido desaparecer tumores que ya se formaron, pero viene otro problema. Los problemas secundarios, como la edad, el sexo, el peso, la alimentación, los problemas psicológicos, orológicos, emocionales y el celo profesional. Doctores, uno de los problemas de este sistema es que los médicos no lo aceptan, menos las autoridades sanitarias, porque se viene abajo un negocio fabuloso que representa la quimioterapia y la radioterapia. Y en un paciente que tuve oportunidad de tratar y que desapareció un tumor de cuello, Hodgkin como le llaman, resulta que era paciente del director del Instituto de Oncología de México y me mandó a llamar. Y fui porque yo no debo nada. Y me sentó junto a sus jefes de servicio y entrando él se dirigió a mí y me dijo: no te metas con cáncer porque mi Jesucristo pudo con él. Le dije: calma, doctor, yo creí que era una invitación y resulta que es una inquisición. Yo me retiro, no quiero ni ofender a sus jefes de servicio ni que ellos me ofendan a mí, pero le dejo a ellos el tema de que el cáncer está ligado a la lepra, porque la lepra es la que entra hasta el núcleo celular y rompe el núcleo y se fugan los cromosomas y viene el fenómeno que para mí es el cáncer, para mí. Obviamente que tras de eso vienen dos problemas potenciales, o la metástasis o el tumor. La metástasis, que también es maligna, puede acabar con el paciente si crece, crece y crece, y crece en una forma exponencial. Y el tumor, que se forma por las bacterias que están acabadas en su función metabólica, por los virus y las bacterias que la agreden, y el parásito, que es el que determina el lugar y la conformación del verdadero tumor, que los patólogos llaman maligno. Y la malignidad para mí la da la lepra, porque es la que se introduce hasta el núcleo celular con su enzima que fabrica, que se llama leprosina, y rompe el núcleo celular y se fugan los cromosomas. Eso para mí es el cáncer, no el tumor. El tumor es un tumor canceroso o maligno, y la metástasis también es una formación maligna, pero eso ya es secundario al fenómeno de ruptura
del núcleo celular. Y con este sistema hemos tratado cientos de pacientes y en todos ha habido mejoría y en la mayoría han desaparecido los tumores sin necesidad de cirugía. Pero eso obviamente no representa un proceso económico que es lo que busca generalmente el oncólogo, de lograr una cirugía y luego aplicar quimioterapia o radioterapia para acabar de barrer las células patógenas infectadas por cáncer, creyendo que la quimioterapia y la radioterapia tienen inteligencia y son selectivas de esos fenómenos, y no lo son. Los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos sí tienen inteligencia, tienen ADN, y los medicamentos no, perdónenme. Por eso agradezco a esta escuela, a esta institución, que me llamen y que tolere que yo hable en este sentido. El doctor que me antecedió lo dijo: no somos responsables de los criterios que expresen cada uno de los participantes, por supuesto que no, pero si alguno tiene interés por saber de este sistema, pues como todos puede acercarse a mis consultas que doy en México y certificar que es cierto lo que estoy diciendo. Y muchas gracias por su atención. En 1990 me atrevía a asegurar que el SIDA es curable, porque el SIDA es curable cuando entendemos su fisiopatología y quitamos todos los elementos que soportan al SIDA. En África la principal causa es la desnutrición, no el virus del VIH. Pero ahora, ante ustedes, y por primera vez lo expreso, el cáncer también puede ser curable. Gracias.